¿Qué tal? Buenas tardes, hermanos. Una nueva jornada. Nos encontramos acá por este medio. Venimos a compartir, hablo en plural porque tengo dos hermanas y amigas compartiendo este devocional, que es Fernanda y Claudia. Bueno, vamos a estar dando inicio a este devocional con la oración, con una oración para que Dios nos guíe respecto a lo que uno va a poner en palabra. Los invito a cerrar sus ojos y que me acompañen a la misma. Señor, te damos gracias, Padre, en esta oportunidad. Venimos a agradecerte, en primer lugar, por nuestras vidas y darnos esta oportunidad de honrarte con de este devocional. Señor, que seas vos que pongas palabras en nuestras bocas y nosotros sepamos ser herramientas de edificación en tu casa, Padre. Gracias, amado Padre. Amén. Bueno, Amén. Hoy vamos a hablar del poder de Dios sobre las enfermedades. Vamos a mencionar y refrescar algunas ocasiones, en las que Jesús sanó a las personas. Los invitamos a reflexionar con nosotros. ¿Sí? En primer lugar, yo voy a hablar sobre la sanidad del leproso. Y para esto vamos a ir a versículo, a Mateo 8, del 1 al 4, ¿sí? Cuando nos dice Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Bien. Amén. Lo que vamos a hacer es primero saber qué es la lepra. En aquellos tiempos tenemos que tener entendido de que Jesús estaba en Galilea sanando y predicando la palabra de Dios. Entonces la lepra era una enfermedad destructiva, contagiosa, debilitante y es de tal magnitud que afecta a la persona, hace que la persona sea como que anda en vida pero muerta, ¿sí? De acuerdo a la ley judía se debía estar más o menos a 2 metros o a 45 metros de la persona que tenía lepra, en el caso de que corriese viento, para ver la magnitud de contagiosa que era. Tener lepra era un modelo de pecado y sus efectos. Eso es como que señalaban en aquella época las personas con lepra. Lo que queremos hacer referencia hoy es cuál es la actitud que tuvo la persona que vino delante de Jesús. Dijo, el leproso vino a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. Él sabía cuán grande era su problema, sabía que otra gente renunció a él por tener una condición sin esperanza, sabía que no tenía a nadie que quisiera o lo pudiera llevar hasta Jesús. Él no tenía ejemplo previo de Jesús sanando, no tenía invitación de Jesús o de sus discípulos. Vino el leproso y se postró ante él. Hacemos acá hincapié en la actitud de la persona, cómo adoró a Jesús este leproso. Se postró ante Jesús como el único que podía suplir sus necesidades. Él se postró ante Jesús con su postura, probablemente inclinándose o arrodillándose delante de Jesús. Él se postró con la palabra Señor, honrándolo como Señor y Dios. Él se postró con humildad,
no demandando la cura, sino dejando la petición a voluntad de Jesús. Se postró ante Jesús con respeto, diciendo que todo lo que necesitaba era la voluntad de Jesús. Él sería sanado. Después, en otra parte del versículo dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no tenía duda acerca de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería sanar. El leproso buscó más sanidad, más que sanidad. Él quería la limpieza, no solo de su persona, sino también de los terribles efectos en su vida y su alma. Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús no tenía necesidad de tocar para sanarlo al hombre. Él podría haber usado una palabra o con sus pensamientos. No obstante ello, sanó al leproso con un toque de compasión, porque Jesús sentía que era significativo ese toque para esa persona afligida. La afirmación de Jesús de quiero simplemente respondió a la pregunta del hombre y nos da un punto de partida para que a veces para que pensemos que Jesús siempre quiere sanar. Debemos asumir que Jesús quiere sanar a menos de que Él nos demuestre algo distinto. Y para terminar, decir que Jesús sí quiere sanar. Él sanó al leproso y lo mandó de nuevo a su casa y a su familia. Jesús tiene esperanza, da esperanza al desalentado, trae tu enfermedad a Él, no importa cuán grave sea, Él se deleita en sanar a los enfermos. Con esto doy paso a Claudia para que nos comente la segunda enfermedad. No. Bueno, gracias, Oye. Buenas tardes en este día. Gracias a Dios finalmente por poder compartir con mis compañeras acá de estudio esta palabra que para nosotros es, para todos es importante, el hecho de poder compartir de la hermandad, lo que tenemos en común, que usar el Señor, ¿no? Es lo más maravilloso que nos puede dar la palabra. En este momento, bueno, me tocó compartir con ustedes otra sanidad. En este momento lo que quiero compartir es el paralítico. Leemos en Mateo, por favor, Mateo 9:2, dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de sus amigos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto me quiero referir algo porque respecto a esto, porque como la fe, a veces uno puede sanar por intermedio de lo que siguen los médicos, es un justo para que sigan poco a poco, ¿no? a la sanidad, como una herramienta más. Pero en este caso el paralítico no era la sanidad en sí física, era espiritual. Y lo que voy a ello es que como, a pesar de que él se encontraba en situación así, se presentó ante Dios y sus amigos, vieron su situación, tuvieron compasión y llevaron ante Dios, a Jesús, llevaron una camilla para que por medio de un techo pudieran pasar y que lo pueda tocar. Con solo tocarlo y decirle algo, él iba a ser sano. A veces cuando creemos en nuestros propios pensamientos que podemos hacer las cosas de nuestra manera, pero cuando Dios actúa, puede ser hoy, mañana, pasado. Él sabe el momento exacto en el que nos puede sanar, ¿no? A veces no solamente la sanación del espíritu, también del alma. Así que dice, el poder sanar y de perdonar viene de Dios. Los fariseos blasfemaban contra Jesús, porque decían que cómo puede ser que él podía sanar
nombre, ¿no? Común. Pero ellos, él tenía autoridad, tenía potestad, Jesús, contra ellos, y conocía su pensamiento en ese momento, en su mente, qué es lo que ellos pensaban. Cuando estos los fariseos dijeron esto, y cómo él podía sanar, estos hicieron hincapié a los pensamientos del corazón, porque dice que los pensamientos del corazón son los que emanan lo que pensamos, ¿no? Y la actitud mala que tuvieron ellos ante Dios, ¿no? Porque decirle, ven, toma tu camilla y anda, vete. Como el Dios en ese momento no tuvo el tiempo, sino automáticamente lo sanó. A veces la sanidad no viene enseguida, a veces la sanidad tiene su tiempo. Y no todos estamos sanos tampoco. Así que acá se basa más que nada en el arrepentimiento genuino, ¿no? Que uno tiene que tener para posarse ante Dios, arrepentirse y ver por la actitud nuestra que tenemos, con la fe que tenemos, ¿no? Que Dios ve las cosas que a Él le agrada en nuestro corazón. No nos importa lo que tenemos afuera, sino que tenemos internamente. Y eso es lo que me llamó a reflexionar, que a veces, aunque no se vea la enfermedad por fuera, pero llevamos un proceso por dentro. Así que amigos, hermanos, los animo que sigamos creyendo en este Dios maravilloso, en este Dios de personas sanas, con los espíritus, con la alma, y seamos obedientes a su palabra, ¿no? Que Él tiene autoridad hoy, mañana y siempre, así que eso es lo que yo quería llevar a este día. Y bueno, es algo diferente hoy porque lo hacemos entre tres, es algo, para mí, me siento como me complace compartir con mi compañera este momento, este tiempo entre nosotras, hacer palabra a ustedes, ¿no? Este momento. Y bueno, agradecer a Dios antes que nada. Y bueno, me despido y quiero pasarle este momento a nuestra hermana Fer, que nos saque la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me gustó mucho, en realidad me gustaban todos, pero particularmente hubo uno que me llamó la atención, que fue la sanidad de la hija de Jairo, ¿no? La sanidad que le llevó la resurrección. Vamos a encontrarlo en Mateo 9, del 18 al 26, que dice, mientras él les decía cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma que si tocare solo el manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la hija no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y se llevó, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bueno, a mí lo que me gustó mucho y me llamó la atención de todo esto fueron las dos historias cruzadas que tuvieron un padre desesperado con su hija y una mujer desesperada por sí misma. El padre estaba desesperado por la hija que estaba a punto de morir. Jairo era una persona con un cargo muy alto en una sinagoga y uno se pone a replantear que en ese momento en las sinagogas lo discriminaban, por decir una manera, a Jesús, ¿no? Y esto me llevó a pensar qué es los puntos más importantes que hubo que superar para la fe, para llegar a la fe, para llegar a la sanación. Uno fue el orgullo de este hombre, porque los otros principales de las sinagogas también estaban en contra de Jesús, entonces este hombre seguramente también estaba en contra de él,
y tuvo que dejar el qué dirán por la desesperación de su hija. Entonces ahí vemos como cruzadas los dos sentimientos, la fe y el orgullo. Leí por ahí que decía que muchas veces es la mejor parte, ya que uno tiene que llegar a ese momento de desesperación para poder alcanzar la verdadera sanación, ¿no? La importancia de ver cómo uno está dispuesto a humillarse ante Dios y a reconocerlo a Jesús de esto. Después otras cosas que me gustó fue que necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Muchas veces Jesús cuando llegó a la casa de Jairo, hubo gente de él burlando, hubo gente que se burlaba de él. Entonces, muchas veces la gente, nosotros, no decimos ni que somos cristianos, ni lo ponemos a Jesús, un cartel de Jesús, amo a Jesús, podemos ponernos remeras de rock and roll, de los Stones, los Ramones, pero capaz que nunca nos ponemos una que diga Jesús. Hay, no es que no hay, pero siempre lleva más a la burla. Y esto nos demuestra, ¿no?, que Jesús no se fijó en la burla de la gente. Él tenía su corazón puesto y predispuesto a Dios para sanar a esa chica. Y después la actitud de la mujer. Ella llevaba 12 años sin familia, enferma, discriminada, porque en ese tiempo ella estaba maldita, era impura, y esa perseverancia de abrirse camino, porque la gente no quería que se acerque a ella a la gente. Entonces, el hecho de abrirse camino y poner su fe en primer lugar es muy admirable. Al menos para mí me causó una admiración impresionante. En esos tiempos donde de por sí las mujeres estaban en una posición mucho más baja que los hombres, enferma, impura como estaba, para la gente, ¿no? Abrirse camino en una multitud y solamente tocar el manto es como que nos da un cimbronazo de qué es lo que nosotros hacemos por nuestra fe, y me incluyo, porque muchas veces nosotros con nuestra fe tenemos fe, pero oramos una semana y lo dejamos, y tenemos que contar con que no abrimos paso a la multitud, nos vamos quedando, nos vamos escuchando lo que no podemos hacer o lo que no vamos a llegar. Entonces, sin importar las burlas, pasando obstáculos, dejando el orgullo de lado, por las veces que nosotros ocultamos a Dios, o cuando estamos tan bien, lo dejamos de lado, el culto es para otro día, el culto es para mañana, hoy hace frío, está lindo para ir a la pileta, no lo ponemos ahí en una primera línea. Pero bueno, creo que esto a mí, yo lo tomé, se me fue para ese lado de resumirlo por ese lado, que es lo que yo entendí de la palabra, de las clases, así que la culpa es del profe. Así que bueno, mi reflexión era esta, para superar, llegar a sanidad, son estas cosas las que uno tiene que empezar a enfocar también. Apartar el orgullo, reconocer que necesitamos a Dios y la perseverancia de la oración. Así que bueno, yo termino acá y vamos a terminar con la oración. Nos acompañan las chicas. Señor, te damos gracias por estas palabras, por esta reflexión, por estos momentos de poder compartir con nuestros hermanos una pequeña porción de lo que vamos aprendiendo, una palabra para poder llenar nuestras almas. Te damos gracias por esta tarde, están las 3, te damos gracias por la vida de cada uno, bendecimos a cada hermano, bendecimos cada trabajo, bendecimos cada cadena de oración, cada día y cada uno en su turno. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y que tu sangre siempre nos esté cubriendo. Te pedimos por los enfermos, Señor, por cada pedido de oración que sea escuchado, que sea tomado en tus manos y que sea tu voluntad principalmente. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, no tengo yo más nada para decir, no sé, mis compañeras.
Bueno, gracias y bueno, saludos a todos los hermanos. Espero